El término ciudadano, cuyo origen en latín es civitas, que significa ciudad. Este es el término que en Roma estaba permitido solo para algunas personas, o sea, como hombres que no fueran esclavos, pero que sí eran mayores de edad. Y solo era para ellos, o sea, para ninguna otra persona como mujeres, esclavos, extranjeros, no se les permitía este derecho o más derechos. Actualmente el ciudadano es toda persona miembro de una sociedad en la que cumple deberes y se beneficia de derechos. Los ciudadanos conforman una nación, un pueblo y deben cumplir sus obligaciones como ciudadanos en su comunidad. El Renacimiento surgió en el siglo XIX en Europa occidental. En esta época se dio un extraordinario brote de talentos, inventos y energía, tanto intelectual como artística. Toma su nombre del afán de recuperar la grandeza cultural del pasado grecorromano. Se considera el inicio de la Edad Media. Aquí su economía era monetaria y la expansión del comercio y la industria contribuyó al auge de la banca. Y la nobleza atesora gran parte de los cargos administrativos. Surgió la invención de la rueda, la máquina de vapor, la imprenta y se implementaron nuevos instrumentos como el violín, el doble bajo y el clave, entre otros. El humanismo se caracterizó por el retorno a la sabiduría clásica. Se interesaba por lo antiguo y lo clásico, al igual que por el punto de vista de la investigación filosófica. Con el humanismo se consolida la historicidad del pensamiento europeo. Aquí el hombre era visto como un ser natural e histórico, no divino. El racionalismo es una corriente filosófica desarrollada en los siglos XVII y XVIII en Europa. Sostiene que la fuente de conocimiento es la razón y no cree en los sentidos porque estos pueden engañar. Defiende las ciencias exactas y posee contenidos innatos. Usa el método deductivo para llegar a un verdadero conocimiento. El descubrimiento de América fue en 1492 por Cristóbal Colón. Esto sucedió porque Colón intentó llegar a la India por un nuevo camino y se topó con América por puro accidente. Aquí comenzó la colonización, el robo de riquezas, la toma de esclavos y el mestizaje. La revolución industrial surgió a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña y es un cambio económico fundamental en la fabricación de productos elaborados, ya que se comenzó a utilizar la máquina. Sus principales características fueron la aparición de la maquinaria, las innovaciones tecnológicas, utilización de nuevas fuentes de energía, la organización del obrero en fábricas, la división de trabajo y la necesidad de una capital cada vez más grande. La Revolución Francesa fue un cambio político muy importante que se dio en Europa a finales del siglo XVIII. Sirvió de ejemplo para otros países, donde se desataron conflictos sociales similares, en contra de un régimen anacrónico y opresor como era la monarquía. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. La Primera Guerra Mundial inició en el año 1914 y finalizó en el año 1918. Se dio principalmente por el asesinato del archiduque Fernando Francisco de Austria y su esposa, y la desconfianza de la Triple Alianza y la Triple Entente. Provocó millones de muertes y pérdidas materiales. La firma del Tratado de Versalles inició un periodo de revoluciones y guerras civiles entre países, entre otros. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1939 y 1945. Se dio por el término del Tratado de Versalles, nazismo y el surgimiento del fascismo, la invasión de Alemania a Polonia, etc. También esta guerra causó la división de Alemania, la descolonización y alrededor de 70 millones de muertes, entre otras. La Guerra Fría inició en 1949 y finalizó en 1991. Se dio por la intención de difundir la ideología comunista al mundo entero.
la adquisición de armas atómicas en América, el temor de que América atacara a la Unión Soviética y provocó la acumulación de muchas armas atómicas, la desintegración del Pacto de Varsovia, la caída del Muro de Berlín, entre otras. El proceso de independencia surgió entre 1810 y 1825. El proceso comenzó por excesivos impuestos, explotación de las colonias, la restricción de los derechos a los criollos, influencias de las revoluciones llevadas a cabo en Francia y en Estados Unidos, entre otras. Y de esta forma llegaron a independizarse. La multiculturalidad es la existencia de varias culturas en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca aspectos religiosos, lingüísticos, raciales, étnicos o de género. La intercultural es la interacción entre culturas. Es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres. La interculturalidad se basa en el respeto a la diversidad, integración y crecimiento por igual de las culturas. No está libre de generar posibles conflictos, aunque si los hubiera, pues los resolverían mediante diálogo y escucha mutua. La globalización es un proceso mundial en el cual se intercambian ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales. En el neoliberalismo, la economía es el principal motor del país e impulsa el Tratado de Libre Comercio. Hoy en día, el Tratado de Libre Comercio ha beneficiado a nuestro país con la globalización, pues la globalización implica adaptarse a nuevos criterios de división del trabajo. La restauración económica tiende a mejorar el ambiente, en virtud de que el libre comercio promueve la preservación y restauración del medio. En conclusión, sí creo que podemos ser ciudadanos del mundo, pues desde que nacemos tenemos derechos, o sea, contamos con ellos, y también nos hace parte de la sociedad en la cual participamos y nos apoyamos para el beneficio de todos y el beneficio propio. Gracias a la globalización tenemos este beneficio, pues entre todos, aunque no nos conozcamos, nos apoyamos mutuamente, aunque no todos se benefician de esto. Pues gracias a la globalización somos cada vez más cercanos y la interculturalidad ayuda mucho en eso, ya que nos ayuda al progreso del país, aunque eso no pasa siempre y en este país es muy complicado, ya que hemos perdido bastantes riquezas y no han sabido aprovechar los recursos para mejorar el país, aunque muchos otros países se benefician de esto.